bajo supervisión de adultos. Buenas noches. Muchos personajes en este país, políticos o no, solamente critican y no proponen. Se quejan pero no dan alternativas. Ven únicamente los errores pero callan frente a los aciertos. Pero hay otros que no. Hay otros personajes que sí proponen, que sí dan respuestas y que sí dan alternativas. Esos merecen una oportunidad y un espacio importante en los medios de comunicación. Durante una hora trataremos de poner a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, en un escenario similar al que ocupa el presidente de la República. Queremos verlo actuar y dar soluciones a problemas reales desde una posición de mando. Las preguntas estarán formuladas en ese sentido y nuestro trabajo será lograr que el invitado le diga al Ecuador qué haría si fuera presidente. Este programa se presentará una vez al mes, es en vivo y los televidentes pueden expresarse a través de la red social Twitter con la etiqueta Si Yo Fuera Presidente. Nuestro primer invitado, Guillermo Lasso Mendoza, ex candidato a la presidencia de la República, líder del movimiento Creo y hoy encabeza una agrupación de movimientos y gremios ciudadanos que intenta detener una enmienda constitucional que daría paso a la reelección indefinida y sin límites de todas y cada una de las dignidades de elección popular. Guillermo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo aquí. Buenas noches, Rafael. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar también aquí en Canal 1 y entremos de lleno al tema. Así es. Y el tema este de la enmienda es el primer tema. Imagínese usted si fuera presidente de la República en una situación en que tiene un gran porcentaje de popularidad, de aceptación por parte del pueblo ecuatoriano, 60-70% que tiene el presidente según las encuestas, y ha transformado el Ecuador, para bien o para mal, no vamos a analizar eso en este momento. Y resulta que usted no está satisfecho con lo que ha hecho y piensa que todavía es importante sentar algunas bases para que el proceso sea irreversible. ¿Qué haría si ve que en su agrupación política no hay una persona que descuelle como usted lo está haciendo? ¿Qué haría en ese momento? ¿Le permitiría a la oposición triunfar o trataría de quedarse en el poder a como dé lugar? Respetaría la Constitución, respetaría los principios fundamentales de una democracia, respetaría la alternancia en el poder como uno de esos valores fundamentales. Yo creo que, sin duda alguna, no me dejaría tentar por el poder, ni me dejaría tentar por vanidades, considerándome indispensable. Yo creo que no hay nadie indispensable en el proceso de la vida. Y pensaría y repetiría lo que dijo Rafael Correa en enero del 2014. Sería un grave daño cambiar las reglas del juego por considerar indispensable a una persona. Pero no es antidemocrático modificar la Constitución. No, pero es que no estamos modificando simplemente la Constitución. Se está dinamitando uno de los pilares fundamentales del puente de la democracia que conecta el poder con el pueblo. No es cualquier cosa, no es un detalle, es un elemento fundamental en democracia. Y lo que estamos haciendo al plantear una consulta no es sino actuar de acuerdo con la Constitución. El artículo 61 de la Constitución que consagra los derechos ciudadanos. Y en el numeral 2 dice que los ciudadanos tienen el derecho de involucrarse en asuntos de carácter público, de interés público. Y una reforma del calibre que ha planteado el presidente y su movimiento político es un asunto de interés público. Y luego el numeral 4 de los derechos de los ciudadanos a ser consultados. Yo no me hubiera atrevido a proponer una enmienda constitucional que establezca la reelección inmediata, indefinida e ilimitada. Pero si hubiera cometido ese pecado, que no lo cometería yo, al menos iría donde el pueblo y le consultaría para respetar los derechos del pueblo, el derecho a la consulta y al interés que ellos tienen en los asuntos públicos del país. Aún a pesar de poner en riesgo lo que él considera un proyecto que ha transformado el Ecuador y que no quiere que sea
¿Irreversible? Debemos analizar si verdaderamente lo ha transformado o ha sido, como muchos ecuatorianos creemos, un viraje hacia el pasado, porque en materia de modelo de desarrollo esto no tiene nada de nuevo. Esto es tan igual que la década de los 70 del siglo pasado. Si usted fuera presidente, ¿plantearía una reforma integral de la Constitución o se limitaría solamente a este tema de la enmienda constitucional para la reelección? Yo creo que hay una condición fundamental. Todo dependerá del capital político con el que se acceda al poder. Yo creo que será necesario en su momento una asamblea constituyente para proponer una constitución que respete la libertad individual, que fortalezca los derechos de los ciudadanos, para que se protejan del Estado, sí, pero que permita espacios de prosperidad individual para que puedan avanzar los ecuatorianos y no tener a través de una constitución un andamiaje jurídico a raíz de la constitución, un andamiaje jurídico que da vida a un solo proyecto de vida en el Ecuador, el del Estado controlador, por encima del interés individual de cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. ¿Y no piensa que el presidente Correa tiene el mismo derecho también de cambiar como está cambiando algunas cosas? Por supuesto que sí. Cada proyecto político tiene derecho a plantearlo. Y también cada oposición tiene derecho a decir lo que piensa, porque eso también es un derecho consagrado en la Constitución, el derecho que tienen los opositores de poder oponerse en los distintos niveles del gobierno, y como lo estoy haciendo ahora, planteando, interpretando, haciéndole caso a los ecuatorianos para poder defender la democracia y la libertad en el Ecuador. Estamos viendo que el precio del petróleo cae cada día. Inevitablemente tendremos problemas el 2015 con el presupuesto general del Estado. Hay muchos países que ya no nos van a dar crédito. No hay muchos países a los que podamos acudir. Y se ve inevitable un incremento y la creación de nuevos impuestos. ¿Qué haría usted si fuera presidente de la República? ¿Aumentaría los impuestos? ¿Reduciría el tamaño del Estado? ¿Por qué camino iría si se le presenta una baja sustancial del petróleo como aparentemente va a ocurrir el 2015? Mire, Rafael, sin duda alguna depende de la visión de quien gobierna, la calidad, el nivel o la intensidad de la crisis que puede traer para los ecuatorianos una caída del precio del petróleo. Yo he venido diciéndolo ya varios meses y años, de que nos ofrecieron un cambio de época, pero que en realidad este modelo es un modelo de desarrollo similar al modelo de la década de los 70 del siglo pasado, que se apoya en dos pilares fundamentales: el precio del petróleo y el endeudamiento público. ¿Y qué es lo que yo propongo? Menos Estado, más sector privado, más inversión y menos deuda para hacer sostenibles los espacios de prosperidad y no depender de las loterías del petróleo como ha sucedido desde el 2007 para acá. Fíjese usted, aquí está el gráfico. El gran milagro ecuatoriano que comienza en el 2007 se produce por los altos precios del petróleo, que llegaron hasta $140 y ahora han sido promedios de $100. Por lo tanto, no podemos seguir dependiendo del petróleo. Tenemos que despetrolarizar la economía ecuatoriana. ¿Cómo? ¿Cómo? Dependiendo más del sector privado, dependiendo más de la capacidad creativa de cada ecuatoriano, dependiendo más de inversión, menos de deuda, porque lo que estamos viendo en los últimos 5 años, que la deuda pública ha pasado, interna y externa, de cerca de $10.000 millones en el 2009 a $26.000 millones en el 2014. Es un crecimiento exagerado, descontrolado. Y la deuda, Rafael, no es sino la suma de los déficits fiscales de cada uno de los ejercicios económicos a cargo del presidente Correa. Okay, ¿cómo fomentar, qué haría usted si fuera presidente, cómo fomentaría ese motor privado del desarrollo? Porque algunos pueden imaginarse, o no, otra vez la larga noche neoliberal, privatizaciones, achicar el tamaño del Estado, sacar burócratas de sus puestos de trabajo. ¿Cómo lo haría usted? Rafael, en el Ecuador no ha existido ninguna larga noche neoliberal. Eso es parte de la política goebbeliana, la de Goebbels. Repetir una mentira 1000 veces tratando de convertirla en verdad. Aquí, ¿qué se privatizó? Absolutamente nada en la sociedad, en la economía ecuatoriana.
¿qué es lo que yo planteo? Más inversión y menos deuda. Más sector privado, menos Estado. No cero Estado. Que no se confundan ni pretendan tergiversar mis palabras. Simplemente que hoy la inversión pública representa el 60% y la inversión privada apenas el 40%. Indicadores como los de inversión extranjera directa. El Ecuador tiene apenas ingresos de 500 millones de dólares, cuando Perú llega hasta 10.000 millones de dólares en el último año. Colombia sobrepasa los 15.000 millones de dólares. Chile llega a 30.000 millones de dólares por año. No tiene por qué el Ecuador que enfrentar una crisis por la última caída del precio del petróleo. El impacto fundamentalmente es en el sector externo de la economía. Cerca de 1.200 millones de dólares menos de ingresos de dólares a la economía ecuatoriana. Ya va a ver usted qué es lo que nos plantean. Primero, frenar las inversiones del sector público en sectores como el sector hidroeléctrico, que es muy importante para la economía ecuatoriana. Ya vendrán con la historia de que hay que restringir más las importaciones del sector privado. Y para atender el problema fiscal ya nos dirán que es necesario más impuestos. Otra reforma tributaria, más allá de las 10 últimas que hemos tenido en los últimos 8 años. Pero hay alternativas, con un cambio de visión. Por ejemplo, usted no tiene por qué restringir importaciones, ni paralizar la inversión pública si usted apela a la inversión privada, convocar inversión extranjera en el Ecuador. ¿Cómo hace falta? ¿Cómo lo hacemos con 15% de utilidades de los trabajadores, 35% o 22% de impuesto a la renta? ¿Cómo lo hacemos? Con impuestos generando altos. Confianza. ¿Cómo lo hacemos? Seguridad jurídica. Cortar el exceso de impuestos, porque el impuesto a la salida de divisas no es un impuesto a la salida de divisas, es un impuesto al ingreso de divisas, que es lo que más necesita el Ecuador, porque no hay suficiente ahorro interno. Yo se lo dije. O sea que usted dice que la gente no trae la plata de afuera porque después piensa que le va a costar 5% más volverla a sacar. ¿Usted cree que yo daría un discurso en Europa como el que dio el presidente Correa en abril de este año o del año pasado, cuando dijo, vean, el Ecuador es un gran país para invertir, vengan a invertir al Ecuador? Eso sí, si mañana su inversión es de utilidad pública, yo se las voy a quitar. ¿Usted cree que alguien va a venir con ese discurso? ¿Usted cree que alguien va a venir si no ponemos en orden la casa en materia de justicia, no metiendo la mano a la justicia? ¿Usted cree que van a venir con leyes dedicadas como la que están planteando ahora en función de una empresa de telefonía celular que es muy competitiva, y al más competitivo y al más eficiente hay que clavarle más impuestos? Así no viene nadie, Rafael, no viene nadie. La manera, el principal problema que tiene el Ecuador es la pobreza. Ese es el principal problema. Si yo fuera presidente, enfocaría todas las políticas públicas a resolver los problemas de pobreza en el Ecuador. Cuando hablamos del Estado, no puedo dejar de pensar en algunas instituciones hipercentralistas. Y uno de los problemas que estamos viviendo, siempre lo he sostenido, la Constitución actual y el planteamiento actual es un planteamiento de Estado centralista, de Estado concentrador. Vemos una confrontación entre el gobierno y algunos municipios por las competencias. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con instituciones como Semplades, que es una institución excesivamente centralista, burocrática, que le dice al resto de instituciones no nacionales, sino locales, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que manejarse, cómo tienen que dirigirse? ¿Cómo haría usted del Ecuador un país descentralizado donde los gobiernos locales puedan y deban asumir ciertas competencias que van a permitir una mejor calidad de vida para los ciudadanos? La lucha contra la pobreza requiere un elemento fundamental, y es la unidad de los 16 millones de ecuatorianos. Y la unidad se logra no necesariamente unanimidad, la unidad se logra en la diversidad, a través del diálogo sincero, frontal y sin trampas. Hay que trasladar las responsabilidades a los municipios, porque los alcaldes están más cerca de los ciudadanos, saben dónde debe de construirse un puente y qué baches debe de cubrir en un momento dado. Él está cerca del ciudadano. Yo no concibo, yo creo en una planificación del gobierno, por supuesto que sí, pero yo no concibo una planificación central para la sociedad ecuatoriana,
donde el gobierno, este Estado controlador, que te multa, que te sigue, que te pone excesivos impuestos, te tenga que decir todo lo que debes y no debes hacer. Yo creo que hay que respetar la autonomía municipal y actuar con frontalidad, sin trampas, como por ejemplo el tema del transporte público. Claro, el alcalde tiene que decidir el precio del servicio del transporte público, pero es el gobierno central el que decide cuál es el costo de las llantas, el costo de las unidades de transporte público, las multas que establecen los transportistas, y le deja al alcalde solamente un elemento, definir el precio. Eso es una trampa. Eso va a generar conflictos políticos permanentes en el Ecuador. Y hay que ser frontal y sincero, sentarse en una mesa y resolver ese problema entre gobierno y municipios, y no jugar creando conflictividad social en el Ecuador. Vamos a un tema social. Vemos a diario en los noticieros a jóvenes envueltos en problemas de droga. Padres han llegado al extremo de encadenar a sus hijos en las camas, en las patas de la mesa, para evitar que estos salgan a consumir drogas. Tenemos una tabla de tenencia de droga que llega hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de base de coca, 1 gramo de cocaína, y también pueden portar drogas mucho más fuertes como heroína, éxtasis, metanfetaminas. Es decir, yo soy muy liberal, yo creo en la legalización de la marihuana, yo personalmente, pero yo sé en qué país vivo y yo sé que este país no está preparado para aquello. Y vemos estos panoramas espantosos a diario. Esa imagen es de una menor encadenada. Ese es ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Ese es un drama terrible, pero nuevamente el Estado controlador dice, yo lo hago todo, tú no te metas. Si hay un grupo de señoras que trabajan en una fundación, ese no es trabajo para ustedes, yo lo hago solo como Estado. Si están las iglesias, la católica o la evangélica, miren, no, ustedes no hagan, no se metan. Yo creo en la unidad de todos los ecuatorianos. Yo creo que los problemas, la falta de empleo, los problemas que usted señala en materia de las drogas, es de responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Si yo fuera presidente, convocaría a toda la sociedad ecuatoriana, a todos los miembros de la sociedad ecuatoriana, para que formen parte de la solución de este grave problema familiar, este grave problema que afecta el desarrollo del país, porque una juventud que está creciendo en esas condiciones va a aportar muy poco al desarrollo del país. Y hay una sociedad, un gran espacio de la sociedad civil que puede contribuir a la solución de los problemas. Pero cuando usted escucha el mensaje, ese mensaje del Estado controlador, de yo hago todo, ustedes no hacen nada, es un mensaje que viola hasta la libertad individual para ser solidario con otros ecuatorianos. El propio presidente de la República me dijo a mí en una última entrevista que tuve con él, que si hay que revisar la tabla, él estaría dispuesto a revisarla. ¿Usted qué haría con esa tabla? ¿La eliminaría la posibilidad de tenencia? Pero por supuesto que sí, porque se facilita el microtráfico de droga. Y ahí tenemos las mafias criollas que lo que están haciendo es rondar los colegios, no desde ahora. Esto yo lo he visto en mis recorridos por el país desde hace algunos años atrás, y utilizan a los jóvenes, aquellos jóvenes de 16, 17 años, que por falta de experiencia, conocimiento e información, se dejan llevar por esta novedad de que son los más avispados del barrio, se levantan a las mejores peladas, andan con cadenas, manejan autos, claro, ¿a punta de qué? De prestarse, pues, como uno de los elementos para el micronarcotráfico. Por lo tanto, yo eliminaría esta libertad que existe de portar drogas en el Ecuador. Pero la posesión está despenalizada, está descriminalizada. Sí, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a un acuerdo, porque el problema no es solo en el Ecuador. ¿Volvería a criminalizar y a penalizar la tenencia? Yo no permitiría sino 0 gramos de cualquier tipo de droga, porque esto es lo que está facilitando el micronarcotráfico. Y usted sabe la trampa que ellos aplican, darle gratis a un niño, darle gratis a un joven droga hasta que entren en la adicción, y luego ahí sí van cobrando el dinero que ellos quieren cobrar. Esta es una perversidad. El Estado tiene que trabajar junto con la sociedad civil. Yo creo que hay que respetar la libertad individual de los ecuatorianos que quieren servir solidariamente a otros ecuatorianos,
y no pensar que solo el Estado lo hace todo. Tema seguridad social, antes de pasar a otros temas también trascendentales. Tema seguridad social. Siempre habrá problemas con la seguridad social en todos los países del mundo. La gente, si no está contenta por las pensiones, está descontenta porque no le pagan a tiempo, no le dan a tiempo sus préstamos, o porque hay escasez de medicina como la que estamos viviendo en estos momentos, o por cualquier razón. Pero también es cierto que la seguridad social en este país ha mejorado mucho. Hoy las empresas afilian a sus empleados. Hoy las empresas pagan al seguro social. Hoy un afiliado puede ir a una clínica privada y hacerse atender como antes no podía hacerlo. Hay respeto al afiliado. Los préstamos salen más o menos a tiempo. ¿Usted qué haría en materia de seguridad social? ¿Iría a una privatización como temen algunos, como piensan algunos? Oh, Lazo, banquero, va a privatizar la seguridad social. ¿Usted qué haría con la seguridad social? Rafael, usted ha hecho un recuento de varios hechos que usted considera positivos. Yo diría, ¿eso es sostenible en el tiempo? Cuando ya están cayendo los precios del petróleo. Usted tiene que recrear un modelo de desarrollo dependiendo menos del petróleo. Ya vemos cómo se anuncia que aquellos que ganan más del salario básico o del salario mínimo vital ya no podrán tener acceso a los servicios de las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque se empezó a agotar pues el dinero. Se empieza a acabar el gran y cacareado milagro ecuatoriano. Pero el Seguro Social, bajando los precios del petróleo. Pero el Seguro Social no recibe precios del petróleo, recibe dinero de sus afiliados. Sí, pero también recibe un aporte del gobierno, que es cerca del 40% de lo que tiene que ver con las pensiones jubilares. Y de eso también se alimenta el Seguro Social, aunque inmediatamente emiten bonos de deuda interna y le quitan esos recursos al Seguro Social. Yo le pregunto a un ecuatoriano que nos está escuchando ahora, ¿usted considera realmente que su aportación a la seguridad social es un dinero que tiene ahorrado para cuando usted se jubile o lo considera como un impuesto? Dinero que ya está perdido. La mayoría de los ecuatorianos lo consideran como un dinero que está perdido. Vea usted lo que hoy han hecho los maestros del Ecuador, dirigidos por Juan José Casteló. Se dieron cuenta a tiempo y crearon un fondo de pensiones donde hay pues un mecanismo individual donde cada maestro sabe lo que tiene y no tiene, donde este sistema promueve inversiones en el sector eléctrico. Y les ha ido bien. Y les ha ido bien. ¿Y por qué solo lo tienen los maestros? ¿Por qué no lo pueden tener el resto de ecuatorianos, cerca de 3 millones de ecuatorianos afiliados a la Seguridad Social? ¿Por qué? Por esas taras de que no el sector privado, solo el Estado. Yo creo que un buen modelo de desarrollo es como un buen avión que vuela alto con 2 motores, el uno que simboliza la inversión y la participación pública del Estado y el otro que simboliza la participación del sector privado. No se puede volar alto con un solo motor, necesitamos los dos para poder crear espacios de prosperidad. Vamos con temas tal vez que me atañen. Muchos comunicadores creemos que es importante una ley de comunicación, sin lugar a dudas. Creemos que es importante que se regule nuestra actividad, como están todas las actividades del país reguladas. Creemos que es necesario que se corrijan errores del pasado que han cometido los medios de comunicación o que hemos cometido los comunicadores. Sin embargo, la receta que se ha aplicado resulta mucho más peligrosa que cualquier pecado que uno haya podido cometer o cualquier mala práctica del pasado. Esto derivó en una ley de comunicación que es realmente temible. Yo nunca, como periodista, he sentido tanto miedo de ejercer mi profesión como lo siento ahora. Y lo reconozco. Yo no tengo problema, no tengo miedo de decir que tengo miedo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si fuera presidente de la República con esa ley? Comencemos por definir un principio fundamental. La libertad de expresión es un derecho humano y así está consagrada en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no puede haber un Estado que pretenda limitar o regular la libertad de expresión. ¿Qué he dicho yo en el pasado? ¿Qué repito ahora? Cuando sea o si yo fuera presidente, tiraría al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación y sustituiría por una nueva, que aunque obvio tenga 3 elementos fundamentales:
El primero, aunque obvio, se reconozca que es un derecho humano y no un servicio que público. el Estado no puede regular la libertad de expresión. En segundo lugar, facilitaría un proceso automático de las concesiones, por ejemplo, de las radios. En el Ecuador hay más de 1.500 radios. Muchos de los dueños de esas radios viven con el temor que usted ha declarado hoy de noche. ¿De qué? De que no le renoven pues su frecuencia. Esa ley que yo propondría incluiría un artículo donde la renovación de la frecuencia es automática, previo el pago del valor correspondiente y requisitos, 2-3 requisitos máximos fundamentales. Sacar las manos del Estado para que no tenga la discrecionalidad de aprobar a una radio X, sí, y a la radio Y, no. Al que habla bien del gobierno, sí, al que abre sus espacios críticos a la libertad de expresión, a ese no. Eso no puede ser así. Esa es una sociedad de esclavos y no podemos permitir una sociedad de esclavos. Y el tercer elemento definiría claramente que los medios llamados públicos sean eso, públicos, no medios de propiedad del gobierno. A eso voy. Hay cerca de una veintena de medios de comunicación en manos del Estado, entre públicos, gubernamentales e incautados. Hay quienes consideran que es una cantidad excesiva en manos del poder estatal. ¿Qué haría usted con esos medios? ¿Qué haría usted con TC, Gama, Telégrafo? Dividamos de ese grupo de medios en dos. El uno, los llamados públicos, que es el canal público, Ecuador TV. Ecuador TV. En primer lugar, esos canales públicos deberían de ser eso, públicos y no del gobierno. ¿Y cómo pueden pasar a ser públicos y no del gobierno? Cuando la propiedad de esos canales esté en manos 33% del gobierno, 33% de la Asamblea Nacional y 33% de la sociedad civil representada por las universidades. Ellos, independientemente del gobierno, que escojan a su consejo editorial y el consejo editorial escoja a su director y además la línea editorial de cada uno de los medios. Y no pase lo que pasa hoy, donde prácticamente esos medios públicos son de propiedad del secretario de Comunicación. Eso no lo podemos aceptar. El resto de medios, Rafael, hay que venderlos. Hay que venderlos para recrear a la prensa independiente como un valor esencial de la democracia, como el contrapeso del poder. Hoy hay que defender a la libertad de expresión. Mañana habrá que defender a la democracia de la libertad de expresión. Ese será otro problema. Hoy hay que defender a la libertad de expresión. Hay que tirar al tacho de basura de la historia la actual ley y sustituirla por una ley como la que le he descrito. Vamos a hacer una pausa, me están pidiendo un corte comercial, así que vamos a hacer un breve lapso publicitario, promocional, y regresamos enseguida con Guillermo Lazo en Si yo fuera presidente. Continuamos con Guillermo Lazo en Si yo fuera presidente. Guillermo, si usted fuera presidente, ¿qué haría con Julian Assange, que está en la Embajada del Ecuador en Londres ya más de 2 años? Sobre él hay un pedido de detención por parte del gobierno de Suecia para ser juzgado por 2 supuestas violaciones. Él teme que a su vez Suecia lo extradite a Estados Unidos y le imputen un caso de espionaje en el que pueda inclusive ser sentenciado a muerte. Y por eso está en la Embajada del Ecuador en Londres. ¿Qué haría usted si fuera presidente? ¿Lo sacaría de la embajada? En primer lugar, si yo fuera presidente, jamás hubiera metido al Ecuador en aquel problema de tener ya por más de 2 años a Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. En segundo lugar, si yo fuera presidente, mantendría una coherencia. Así como se ha tratado con rosas al señor Assange,
asimismo trataría a muchos periodistas ecuatorianos, a los que el gobierno ha actuado con una actitud totalmente distinta con la que actuó el señor Assange. Consideran al señor Assange como un líder de la libertad de expresión, y tenemos periodistas ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos como Emilio Palacios. Pero no me diga que Emilio Palacios no ofendió al presidente de la República. Mire, más allá de ofender o no ofender al presidente, él cometió un delito. Yo creo que una actitud democrática de un presidente es ser tolerante al extremo. Eso sí. Tolerante al extremo. Pero no se puede... Pero es diferente a que él no haya cometido algo que se le imputó. Sí, pero es algo injusto el crear unas condiciones de privilegio a un periodista extranjero, al señor Assange, como el gran adalid de la libertad de expresión, porque desafió a lo que ellos llaman el imperio, y tratar a algunos periodistas ecuatorianos como gorditas horrorosas o en condiciones de decirles usted está violando la seguridad del Estado y no puede revelar tal o cual información. Sin embargo, al señor Assange sí se le da protección. ¿Pero qué haría usted? Por supuesto, ahora le contesto, una vez que ya se produjo el problema, yo no lo hubiera metido al Ecuador, pero una vez que ya se produjo el problema, hay que resolverlo dentro del marco del derecho internacional y con un principio fundamental. Hay que proteger los derechos humanos del señor Assange. Una vez que está en territorio ecuatoriano, una vez producido lo que ya se produjo, si yo fuera presidente, respetaría como el que más los derechos humanos del señor Assange y no lo expondría a ningún riesgo que implique la inseguridad física del señor Assange. Y resolvería el problema a través del derecho internacional. No hay otra forma. En ese mismo sentido, hay algunos ecuatorianos, expresidentes, exfuncionarios públicos de varios gobiernos, exbanqueros, que están viviendo fuera del país con asilo en algunos casos, asilados en Estados Unidos, en Panamá, en algunas partes del mundo. ¿Qué haría usted con esos casos? Bueno, ¿qué haría usted con esos casos? A ver, yo creo que cada caso tiene su particularidad. Cada caso tiene su particularidad, por lo tanto no se puede contestar de una manera general. Yo respetaría... ¿Vamos caso por caso? Yo respetaría la justicia, haría prevalecer la ley en el Ecuador, pero también desmantelaría determinadas persecuciones que se han convertido ya en algo obsesivo para determinados ciudadanos. Vamos viendo caso por caso. Maguad. Desde hace mucho tiempo he creído yo que él debía haber estado en el Ecuador para defender su gobierno y gestiones tan delicadas como el feriado bancario y el congelamiento de fondos. Él debería estar aquí en el Ecuador defendiendo sus decisiones. Abdalá Bucaram. Yo creo que debería estar en el Ecuador. Yo creo que cada ecuatoriano debe de estar en el territorio ecuatoriano, probablemente algunos en la cárcel, hasta que la justicia actúe en derecho, hasta que la justicia actúe libre del manoseo político y se puedan resolver los problemas de muchos ecuatorianos. Roberto y William Isaías. Mire, y los hermanos Ortega. Mire, yo creo que en el tema de los banqueros, en el caso concreto que usted me señala, la prioridad fundamental es resarcir a los ecuatorianos de los daños que causaron. Económicamente hay que recuperar el dinero que se perdió. Y luego que la justicia actúe, pero sin ánimo persecutorio, sin una especie de obsesión contra el ser humano. Cuando lo fundamental es, oiga señor, hagamos cuentas, ¿cuánto me debe al Ecuador? Págueme lo que me debe al Ecuador. Y luego que la justicia se encargue de resolver en derecho lo que tenga que resolver y no meter mano en los procesos judiciales. Vamos con el tema social, matrimonio igualitario. El presidente Correa ha manifestado claramente su posición, él está en contra del matrimonio igualitario, cree en la unión de hecho. La Constitución así lo establece. ¿Usted haría algo por reformar eso? ¿Lo mantendría como está? ¿Coincide con el presidente? ¿Qué cambiaría o qué mantendría si fuera presidente? Mire, yo creo que el matrimonio es una institución que antecede al Estado, que antecede a la propia ley. La unión civil de hecho que ya está reconocida en la Constitución, yo la respetaría, pero no la llamaría matrimonio, porque no es un matrimonio. El matrimonio es entre dos personas de diferente sexo. Yo respeto el punto de vista de aquellas minorías, que son tan minorías, que yo creo que no ha habido
más de 6 solicitudes para legalizar una unión de hecho, frente a miles de matrimonios de parejas de distintos sexos. Por lo tanto, yo no haría un cambio en la Constitución, pero no llamaría matrimonio a lo que no es matrimonio. Lo mismo que está haciendo el presidente Rafael Correa. Sí, por supuesto que sí. Si el presidente Correa no se ha equivocado en todo, hay algunos aciertos también. ¿Coincide con él también en el tema del aborto? No, yo voy más allá, más allá. Yo haría lo que le dije a él por escrito en una carta, creo que por agosto del año pasado, cuando le dije, cuando se trataba en asamblea el Código Penal, le dije, esta es la oportunidad para ir al fondo, defender la vida desde la concepción y no permitir 2 excepciones, el aborto eugenésico y el aborto terapéutico. Es mi punto de vista, es mi opinión, reconociendo que el tema siempre es doloroso. No va a haber realmente la mejor solución, pero yo defino mis principios, la defensa de la vida desde la concepción. Yo creo que la solución del problema del aborto siempre va a traer llanto y sufrimiento. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos piensan como usted, pero quizás se está viendo el aborto como un tema de principios y valores y no como un tema de salud pública. No. Y vemos a aborto, decenas, centenas de madres de 16 años yendo a abortar clandestinamente. El aborto tenemos que verlo con un tema de derechos humanos también. El derecho a la vida de ese pequeño ser que está en el vientre de la madre. Y permítame, Rafael, yo respeto a quien piensa diferente a mí, pero a quienes dudan yo les diría, al menos apliquen aquel principio universal, aquel principio jurídico universal del indubio pro reo. Aquel principio donde el juez ante la falta de pruebas dice no, voy a favor del reo, tengo que defender los derechos humanos del reo. ¿Quién defiende a ese pequeño ser que está en las entrañas de su madre? ¿Y la madre menor de 14, 13, 15 años? Oiga, yo le voy a decir algo, Rafael. En mis recorridos por el Ecuador jamás me encontré una familia que me diga, oiga Guillermo, venga acá, tómese una cervecita que estamos celebrando el aborto de mi hija. No, ¿sabe lo que yo encontré? Venga Guillermo, para que conozca al niño, inclusive de una violación en un momento dado, en una historia real. Ese niño lo vamos a cuidar y cualquier persona, familia pobre, por más pobre que sea, encuentra los recursos para dar a luz esa vida y para sostenerla a lo largo de su vida. Tema delincuencia. Hay que combatir la delincuencia. Hay un repunte siempre por estos meses. Antes de Navidad, secuestros express, asesinatos, temas de sicariatos. ¿Cómo combatir la delincuencia? No solamente desde el punto de vista legal, porque las leyes, se podrán hacer miles de leyes y la delincuencia siempre seguirá existiendo si es que no se solucionan problemas de fondo. ¿Qué hacer si usted fuera presidente para combatir la delincuencia eficazmente? Yo creo que el problema de inseguridad tiene varias capas y hay que tratarlo de acuerdo con cada uno de sus niveles. La primera capa es la delincuencia común, que existe en toda sociedad del mundo. Para aquello existe la policía, los patrulleros, todo el sistema de vigilancia diaria de la policía sobre las ciudades. Dentro de ese elemento, por ejemplo, yo descentralizaría el control de la seguridad y volvería a los sistemas donde en algunas ciudades como en Guayaquil los alcaldes asuman esa responsabilidad, porque ellos están cerca de los ciudadanos, porque ellos conocen las calles. Yo creo que en ese nivel deberíamos de trabajar en la creación de empleo. No quiero decir que un desempleado es un delincuente en potencia, pero en la medida que creamos una sociedad de oportunidades, donde haya más empleo, probablemente los niveles de inseguridad van a bajar. Luego tiene usted una segunda capa. La segunda capa es la inseguridad proveniente probablemente, no, muy seguramente, de las bandas delincuenciales criollas. Aquellas que operan a través de teléfonos celulares, aún en el pasado muy cercano, a través de los propios sistemas de reclusión. Yo creo que ahí debe de operar la inteligencia policial, pero la inteligencia policial debe operar con un respaldo político del presidente de la República que le diga, mire, dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto de los derechos humanos, usted actúe. Usted sabe dónde están los delincuentes, usted sabe dónde están las bandas delincuenciales. Vaya a prenderlos, vaya a esos lugares donde están ellos. Pero claro, ¿cómo va a ser la policía
una labor de ese tipo cuando los castigados son ellos y no los delincuentes. Y yo creo que hay un tercer nivel, que es un problema grave también en el Ecuador, que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas. Y ese es un problema que no lo podemos resolver solo. Tenemos que sentarnos a conversar con nuestros vecinos, a definir políticas regionales y también a tratarlo a nivel internacional. Yo creo que en esos tres niveles, trabajando como lo propongo, se reduciría la inseguridad que vive el Ecuador. ¿Limitaría el acceso por las fronteras de ciudadanos colombianos y peruanos? No, yo no creo que esa es una solución moderna. No, definitivamente que no. Tomaría controles, sí, como cualquier sociedad del mundo, pero no llegaría a limitar para evitar el libre tránsito de seres humanos por las fronteras. Usted ha dicho que el presidente de la República no se equivoca en todo. Y hay la impresión, y yo en cierta forma hasta coincidiría con esa impresión, de que el presidente de la República se ha preocupado muchísimo por los más pobres de este país. Y ha mejorado los niveles de vida de la gente pobre de este país. No he dicho que han dejado de ser pobres, pero siendo pobres han tenido un mejor nivel de vida que antes. ¿Estoy equivocado? ¿Y por qué estoy equivocado? ¿Y qué haría usted? Yo no diría que usted está equivocado, pero no es en tal grado como se lo percibe en el Ecuador. Ejemplo, en los 7 años previos, del 2000 al 2006, de los 7 años previos al gobierno del presidente Correa, se invirtió en materia social, salud y educación cerca de 8.500 millones de dólares. Y se logró reducir la pobreza en 22.6 puntos porcentuales. ¿De qué año a qué año, perdón? Del 2000 al 2006. Ok. Se invirtieron, recuerden la cifra, 8.500 millones de dólares. Y la pobreza se redujo en 26.8 puntos porcentuales. Y la pobreza extrema en cerca de 22 puntos porcentuales. ¿Qué ha pasado en los últimos 7 años de gobierno del presidente Correa? Se multiplicó por 5 la inversión en salud y educación. Y los niveles de pobreza han bajado en 11, 12% en pobreza y en no más del 7% en pobreza extrema. No es que cada vez resulta más difícil disminuir la pobreza. La inversión cuantitativamente hablando se ha producido, pero cualitativamente hablando ha producido menores resultados. Con 5 veces más de ingresos, los menores resultados son que la pobreza y la pobreza extrema se han reducido en 1/3 de lo que se hizo antes con 1/5 de la inversión en salud y educación. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Por qué se produjo eso? El problema es que, claro, el presidente Correa es un administrador de bonanza y a él le ha tocado un largo periodo de altos precios del petróleo. Y yo creo que a través de la propaganda, por ejemplo, nos cuentan de las escuelas del milenio. Las escuelas del milenio son apenas 80 escuelas, no más de 80. Cuando el número de establecimientos educativos públicos llega a 24.000, y usted ve especialmente en zonas rurales y en pequeñas ciudades del Ecuador, que cuando llega el ciclo escolar no tienen la infraestructura básica, techo, bancas, pizarra, y hasta hace falta profesores en un momento dado. Hay que trabajar de manera más extensiva para que esos recursos de inversión lleguen a mayor cantidad de ecuatorianos, una educación de mayor calidad, y no simplemente se nos presente en una cadena de televisión una escuela del milenio y nos da la impresión de que ya toda la educación cambió en el Ecuador. Habla de educación usted, ¿qué haría con la educación universitaria? Una pregunta que envían por redes sociales. Devolvería la autonomía y la administración universitaria al rector de la universidad, a los decanos. Pero no es eso, decir, regresemos al pasado y volvamos a lo malo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Está tratando de reformarse más que sea. Vea la cantidad de jóvenes sin cupo. En un país donde no hay empleo suficiente, la fuerza laboral del Ecuador la componen 7 millones de ecuatorianos, tanto en zonas urbanas y rurales. Solo 3 millones tienen un empleo formal y están afiliados a la Seguridad Social. 4 millones están en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. Y por lo tanto sus condiciones de vida son precarias. Y especialmente los jóvenes no tienen oportunidades de empleo en el Ecuador. Y ahora, ¿qué resulta? Que el CENESID les pone cortapisas y obstáculos para el acceso a la universidad.
permítame decir algo que lucirá un poco agresivo. Yo prefiero a un joven mediocre en una banca universitaria y no a un joven sin oportunidad de empleo, sin oportunidad de estudio y prestándose para enrolarse al narcotráfico en el Ecuador. ¿Cómo trasladar a esos estudiantes de la educación al trabajo, al empleo? ¿Cómo garantizar que esos estudiantes van a poder tener empleo? El empleo es uno de los principales problemas mundiales. Diálogo y comunicación, Rafael. Hay que conversar entre el sector privado y las universidades para, por ejemplo, informar a los estudiantes cuál es el nivel de empleo por el tipo de profesión que les coge. Ejemplo, abogados probablemente tienen un nivel de desempleo mayor porque hay una gran cantidad de jóvenes que quieren estudiar leyes. Bueno, si cada joven tiene la información y prefiere la profesión de abogado y no la de ingeniero químico, donde probablemente el nivel de desempleo es nulo o es cero, bueno, esa es la libertad de un joven ecuatoriano. Por más bien intencionados que sean los funcionarios públicos, los del CNCID, yo no les reconozco la capacidad de suplantar la libertad individual de un joven de estudiar lo que él quiere estudiar en la universidad. Pero proyectos como el de Yachay, la gran cantidad de becas que se ha entregado por parte de este gobierno. Eso está muy bien y eso hay que continuarlo, pues. Y hay que duplicar el número de becas para ecuatorianos, jóvenes ecuatorianos que estudian en el exterior. ¿Y el billete? Bueno, ¿de dónde sale? Bueno, sí sale, porque yo lo que más me he identificado en mi vida es como administrador de escasez, pues, Rafael. Yo no he administrado abundancia en mi vida. Cada día que pasa me pongo a ver hacia atrás y digo, claro, a mí solo me hacen cargo de problemas, como el terminal terrestre de Guayaquil, ¿de acuerdo? Y muy probablemente, cuando asuma responsabilidades sobre el Ecuador estará en crisis, pero sabremos administrarlo bien, cuidando con pulcritud cada dólar de los ecuatorianos, que no es del gobierno, es de los ciudadanos, teniendo algo claro, Rafael. El dinero en manos de los ciudadanos produce más valor para la sociedad. En manos del gobierno destruye valor en la sociedad. Vamos a hacer la última pregunta y la pregunta es al revés. ¿Qué no cambiaría usted si fuera presidente de la República? El discurso social. ¿Solo el discurso o la política? El discurso social. La política hay que cambiarla, porque la política está orientada a gastar recursos y no buscar calidad de inversión en materia de salud y educación. Pero un discurso que no vaya de acuerdo con la política, como que no... No. Yo creo que el discurso social ha causado impacto en los ecuatorianos y yo les quiero decir que ningún gobierno, el mío o de cualquiera, no podrá cambiar ese discurso social, porque los ecuatorianos ya se acostumbraron a él. Pero hay que administrar, de acuerdo con los datos oficiales, de mejor manera esos recursos económicos, porque no es pelo de rana, son 40.000 millones de dólares que se han invertido en los últimos 7 años en salud y en educación. Y vaya a preguntar si verdaderamente se ha transformado la educación en el Ecuador. 24.000 establecimientos públicos, 235.000 profesores, casi 4,5 millones de estudiantes. Necesitamos encarar una reforma educativa orientada a la calidad, acceso y calidad de educación. Y ojo, en salud pasa algo parecido. Por ejemplo, hay 3.000 centros de salud primarios, pero muchos de ellos no tienen médicos, no tienen implementos, o si usted le duele la muela, le dan la misma pastilla que si tiene cáncer. Por lo tanto, no funcionan. Hay que fortalecerlo. Hay que establecer sistemas de tener una historia clínica electrónica. Si usted va a Guaquillas, en el sur, tiene una enfermedad, va a un dispensario médico, ahí lo atienden. Y su historia clínica se queda en un computador para si mañana vuelve a tener un problema en Tulcán, en el norte, el médico ya conoce su historial médico. Por lo tanto, con muy poco se puede hacer mucho. Es decir, realmente dejar de cacarear tanto y realizar acciones que permitan un mayor acceso a la salud y de mejor calidad. No digamos, por ejemplo, en el segundo nivel hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador, Rafael. 8.000. Vamos a esperar que el gobierno tenga 1.600 millones de dólares para cubrir ese déficit. ¿Yo qué haría? Abrir ese espacio al sector privado, una zona franca de salud, para que el sector privado invierta libre de todo pago de impuesto a la renta, de todo tipo de impuestos,
para poder suplir ese déficit de camas en clínicas y hospitales, porque con la salud de los ecuatorianos no se juega, y a cambio que entreguen al menos un 30% de la capacidad instalada para atender a los bonos, a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Es decir, se puede con poco hacer mucho más, Rafael, sin necesidad de cargarle la mano cada semana con un nuevo impuesto a los ecuatorianos. Guillermo, le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí. Obviamente, como yo siempre digo, hay televidentes que esperan que uno se bronquee con el entrevistado, hay otros que esperan que uno solo alabe al entrevistado, y yo no hago ninguna de las dos cosas. No estoy para confrontar ni para alabar, sino para preguntar. Y creo que he realizado bastantes preguntas, sobre todo poniendo a Guillermo Lasso en la hipotética situación de que sea presidente de la República. Él ha contestado todo lo que haría si él fuera el presidente de los ecuatorianos. Yo le agradezco, y que Rafael, no suene esto a rimbombante, ni a campaña política, ni a nada. Aquí pasarán otros entrevistados, aquí estará Lenín Moreno, aquí estará Jorge Glass, aquí estará Jaime Nebot, aquí estará todo aquel que tenga algo que decirle y proponerle a los ecuatorianos si fueran presidentes de la República. Muchas gracias, Rafael, por esta oportunidad. He manifestado a través de las respuestas cuáles son mis ideas, mis conceptos. A algunos les gusta, a otros no. Nadie es monedita de oro. No, nadie es moneda de oro. Y yo respetaré siempre la opinión diferente. Yo creo que si hay algo que yo aplicaré bajo el título del programa, si fuera presidente, es la tolerancia con todos los ecuatorianos, para que no exista ningún vestigio de prepotencia, para que cada ecuatoriano se sienta respetado, aunque piense diferente del presidente y de su gobierno. Gracias, señores, gracias, amigos televidentes. Será hasta el próximo mes con un nuevo invitado en Si yo fuera presidente.